popular, pero no podemos dejar de entrevistar a Víctor Andrés García Belaúnde, analista internacional, sobre el tema que se viene suscitando en redes, en las noticias. Estados Unidos ha bombardeado con 3 bombas antibúnker en Irán para destruir el programa nuclear. Víctor Andrés García Belaúnde, tú que conoces el tema internacional, ¿qué puede pasar? ¿La gente está asustada? ¿Piensan que comienza la Tercera Guerra Mundial? ¿O solamente es un tema que es de Estados Unidos para controlar a Irán? No, no, yo creo que es un tema más complejo. Hay que recordar que Trump prometió que no iba a haber guerras, prometió que hacía la paz con Rusia, Ucrania, dentro de las 24 horas que asumía su cargo, y ha pasado 6 meses de su gobierno y ha creado más guerras, más tensiones, y el dólar ha bajado 15%, 15% al lado de las monedas europeas y asiáticas. 15% ha bajado el dólar, bueno, y en el Perú inclusive se ha venido al suelo también, ¿no? Entonces, eso demuestra pues que la política económica, la guerra de aranceles, las guerras de las bombas, de los misiles, no le está yendo bien a los Estados Unidos. Me da la impresión de que quieren imponer su voluntad, respaldar ciegamente a Israel, y yo creo que Israel merece defenderse, evidentemente que sí, pero hay ciertas normas y reglas que hay que conservar. Y atacar a un país como Irán es como atacar Rusia a Ucrania, es igual, ¿no? Está fuera del derecho internacional y eso es condenado por las Naciones Unidas. De tal manera que me parece que estamos asistiendo a un desmadre, a una actitud de potencias mundiales que no respetan nada y que se sienten con el derecho de poder intervenir en cualquier otro país sin ningún tipo de sanciones ni de observaciones. Me parece que esto es peligrosísimo. Irán está bastante aislado, es cierto, pero Irán no es un país cualquiera, no es un país pequeño, tiene además siempre sus solidaridades dentro del mundo islámico y puede haber una reacción negativa contra los Estados Unidos, que es un país muy grande, que sabe hacer mucho y sabe aplicar mucho su política interna, pero cuando se trata de política externa, comete muchos errores. Ya, pero según la información que nos dan los de la inteligencia de Israel, el Mossad dice que tenía plantas nucleares, estaba haciendo enriquecimiento para las bombas atómicas, y por eso que Trump ha hecho esta operación la madrugada del día de ayer, o sea, la madrugada de hoy, pero sabiendo que el Ayatollah es parte de los que financian a los grupos terroristas en la parte de Europa, que tiene al Qaeda, al Hezbollah, y que le dan dinero a los grupos de izquierda a nivel de Latinoamérica, ¿no crees tú que acá comienza la caída de los izquierdistas o solamente es una guerra entre Estados Unidos, Irán y Israel? Yo creo que es una guerra religiosa más que todo, ¿no? Claro, Irán ha cometido muchos errores, hace 40 años que lo comete, diciendo muerte a Israel, muere a Estados Unidos, claro, y eso provoca pues reacciones de esta naturaleza. Pero hay que recordar que hace 40 años o más de 40 años Irán era una potencia ya militar y era un país muy desarrollado, iba a ser un país ya, de los más grandes del mundo, con el Shah de Persia, cuyo caída fue fomentada por el presidente Carter en Estados Unidos. O sea que todo el progreso que había logrado Irán en esa época fue destruido apoyando a Ayatollah Khomeini, que vivía en París y que tiene la protección de Occidente y que fue recibido con bombos y platillos cuando llegó a Teherán a la caída del Shah. Entonces, Estados Unidos y Europa se han equivocado, porque a un amigo de ellos, que era el Shah de Persia, y que había conducido su país a un gran desarrollo económico y social e industrial, fomentaron su caída y aplaudieron la subida al poder de la Ayatollah Khomeini, que hoy día vemos que es un país totalmente religioso, un gobierno cuya religión los ayatolás manejan la parte política y social del país. Y por lo tanto, es un país con una serie de restricciones a los derechos de las personas. Todo eso se pudo haber evitado en su momento, pero
La historia demuestra que Estados Unidos ha cometido muchos errores en intervenir. Irak lo hizo en su momento con la excusa de las bombas atómicas y no había nada, y eso es culpa de Bush. Y ahora también puede pasar lo mismo. Y en todo caso, si algún peligro había, lo que han debido es negociar. El mundo diplomático es muy rico, y hay muchos que participan allí. Nadie quiere que Irán tenga bombas, evidentemente, quizás solamente ellos lo quieran. Se pudo haber organizado una gran conferencia y una gran presión para que no continúe con sus experimentos. Pero lo que me parece grave, porque altera la paz mundial, es que Estados Unidos bombardee 3 bases nucleares de los iraníes y aquí no pase absolutamente nada. Han convocado a los iraníes a una sesión en las Naciones Unidas urgente, pero muy aparte de lo que pase en estos días, mucha población de Irán quiere que sea Irán democrático, porque la Ayatolá es un poco dictador. ¿Qué sería bueno para Irán si se convierte en democrático? A ver, es que esos países no han conocido democracia nunca, lamentablemente. Entonces es difícil saber lo que puede pasar cuando haya democracia, porque como el Chad tampoco había democracia, pero había un régimen con cierto orden, con excesivos lujos. Hay que recordar los 2500 años del Shah de Persia, que se celebraron antes de la caída del Shah de Pahlavi, de Reza Pahlavi, y los 1500 años, que fue una fiesta fabulosa, que no había ni siquiera en Europa, ni siquiera en Versalles en su mejor momento, y eso evidentemente hería un poco la sensibilidad del pueblo, porque finalmente era un pueblo todavía que no había alcanzado los índices de desarrollo totales. Pero claro, eso fue lo malo. Sin embargo, fue un gobierno que pretendió conducirse a eso, y hoy día el hijo del Shah, que está fuera del poder hace 40 años, por supuesto, está planteando una monarquía constitucional tipo Inglaterra, ¿no? O sea, una democracia, pero con una monarquía. Bueno, no sé si eso puede rendir frutos, no sé qué influencia puede tener, pero lo cierto es que sí, puede caer los ayatolás, puede dejar de ser un régimen teocrático, eso es cierto, pero también es cierto que puede causar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, para terminar con esto, ¿qué piensas tú que le va a pasar al Perú? ¿Es afectado porque con esta guerra que se suscitaría en el Medio Oriente con Estados Unidos, la caída del dólar, qué le pasaría al Perú con respecto a las exportaciones? Bueno, la suerte es que eso está muy lejos del Perú, y por lo tanto no va a afectar menos de lo que se podía pensar, pero siempre afecta, porque el mundo globalizado vive en torno al dólar, por ejemplo, y en torno a Occidente, básicamente, ¿no? Y a la China también, ¿no? Rusia no tanto, Rusia ha perdido mucho peso en el contexto mundial, pero la China sí es importante, y la China todavía está de espectadora. No sé qué cosa va a pasar. Yo espero que esto afecte muy poco al Perú, pero siempre lo va a afectar. Ya hemos visto que el dólar ha bajado, y eso es una causa de la economía. Y las reservas del Perú, que están en dólares, hoy valen 15% menos. 15% menos, no están en dólares, no están en oro. Entonces, yo creo que hay que replantear todo para poder buscar oro como reservas más que el dólar. Irse preparando un poco para cualquier cosa que pueda pasarle al dólar, que es la moneda internacional, pero que está perdiendo con todo esto importancia, ¿no? Perfecto. En exclusiva para Prensa Noticias Sky, Carlos Cabaza, desde Chaclacayo, entrevistando a Víctor Adrián García Belaúnde, para Prensa Noticias Sky.